buenos días. Bienvenidos a Punto y Coma. Fíjese que un colectivo de abogados, artistas legales, pidió al Senado y a la Cámara de Diputados que saque de la congeladora la discusión sobre la despenalización de la marihuana. Sus argumentos son desde el punto de vista de los derechos humanos, con la intención de reducir los niveles de delincuencia e inseguridad. Y este es nuestro tema de hoy en Punto y Coma. Bienvenidos. El pasado mes de marzo, los partidos Morena, PAN y Movimiento Ciudadano acordaron ir por un proceso de despenalización gradual de la marihuana, tomando como base la última jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los legisladores de distintos partidos se manifestaron por desempolvar distintas iniciativas relativas al uso lúdico y recreativo de la marihuana y en particular para el uso medicinal. La intención es definir la idoneidad de los ciudadanos para acceder a este mercado, tanto en su consumo como en su comercialización, la reglamentación para definir ello en sus diferentes modalidades, desde el autoconsumo, la prohibición de venta en el mercado establecido, así como el unirse a las cooperativas previstas anteriormente. Además, la senadora del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en el encarcelamiento de consumidores de marihuana en nada ha servido para mejorar la salud pública en el país. Otro elemento que se suma a la eliminación de la prohibición es que en distintos estados de Estados Unidos y Canadá ya es una realidad la despenalización de esta planta, la cual no ha presentado ningún problema catastrófico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que esté con nosotros porque hoy es un tema polémico, pero interesante, pues está en el debate nacional y tenemos que estar informados con todos los argumentos. Ya lo vieron ustedes en la información, en la nota periodística y en esta presentación. Vamos a hablar de la despenalización o regulación de la marihuana para diferentes usos y con el enfoque de los derechos humanos. ¿Y por qué es importante que el Congreso de la Unión se ponga ya a legislar? Ileana Cedeño, ¿cómo estás? Buenos días. Fabi, buenos días. Muy contenta de estar otra vez aquí y de analizar un tema que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Y que no solo se queda en la parte legal, sino también para analizar esto, los derechos y el impacto social, ¿no? Y que como mamás, pues también es un tema que nos preocupa, ¿no? ¿No crees? Así es. Porque pues hay que ver cómo los niveles de inseguridad, en los niveles de incluso de salud, salud pública pueden impactar. La conducta, todo tiene mucho impacto. Y bueno, nosotras, como siempre usted lo sabe, invitamos a los expertos, a quienes conocen del tema. Y en esta mañana nos acompaña Andrés Saavedra. ¿Cómo estás, abogado? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema es muy polémico, muy interesante. Nosotros traemos una propuesta meramente legal. Venimos a dar una perspectiva para que la gente conozca de qué se trata, por qué están regulando eso de la marihuana. Es muy polémico. También yo creo que vamos a adentrarnos un poco a platicar de qué son las drogas, ¿no? Porque creo que hay muchos que critican la marihuana, pero pues hay otras drogas, ¿no? El azúcar, el café, los chocolates, el alcohol, ¿no? Entonces hay que ver, vamos a hablar de cómo es que la Corte está resolviendo que la marihuana realmente no es tan perjudicial, ¿no? Uy, pues muy interesante. No, ya desde ahí. Ya desde ahorita ya nos puso el tema. Y también nos acompaña el abogado Carlos Castillo Trejo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muy contento por esta invitación que nos hicieron. Y efectivamente, como bien lo remarca ya el licenciado Saavedra, el tema de la marihuana ahora sí que es un tema muy complejo, tiene muchos enfoques. Nosotros nos vamos a dedicar específicamente al enfoque legal, como ya lo venía comentando, y básicamente nosotros tenemos dos perspectivas desde cómo lo vamos a tratar, que es una meramente de la legislación y otra dedicada, enfocada y específicamente para la cuestión de la ilegalidad de los artículos que la prohíben de manera directa. Ajá. Y pues los dos forman parte de este colectivo que se llama Artistas Legales y que la primera noticia que tuvimos de ellos en este tema fue cuando acudieron al Congreso, primero a la Cámara de Senadores, luego a diputados, para entregar un oficio y que se legisle ya, porque al parecer lo tienen en la congeladora. ¿Nos podrías explicar, Andrés, por qué primero esta invitación
con oficio, creo, al Congreso. Bueno, realmente nosotros somos un colectivo legal que, si bien tocamos el tema de la marihuana porque consideramos que es un tema polémico y que requiere una regulación ya urgente, lo hacemos todo desde una perspectiva legal, pero nuestro enfoque tiene que ver con la justicia, ¿no? El Artistas Legales está muy encaminado a la justicia, a causas específicas de grupos vulnerables. En este caso, el documento que nosotros llevamos a las cámaras tiene que ver con que se está hablando hoy en la política del Ejecutivo respecto de la pacificación, ¿no? Creo que el tema de la seguridad es el tema base en la ciudadanía, es el tema del que todos hablamos, queremos seguridad, queremos paz, y entonces nosotros consideramos, y no nada más nosotros, sino la misma iniciativa de Ley General de Regulación del Cannabis que emite la en ese momento senadora Olga Sánchez Cordero en noviembre del año pasado. Su base argumentativa de regulación tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la paz. Ellos establecen en esta ley, en sus motivaciones, que bueno, hay un grave problema de seguridad y que el paso a la regulación del cannabis puede ser un parteaguas para disminuir la delincuencia organizada. Entonces, bueno, este parteaguas es el que nosotros consideramos que debe de prevalecer o jerarquizarse sobre las pláticas o las temáticas respecto de la militarización del país, ¿no? Entonces, si estamos hablando de paz, yo creo que es más pacifista regular que combatir, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra solicitud no tiene que ver con obligar al Senado que regule la marihuana ya, no. La solicitud tiene que ver con que empiecen a discutirla. Es momento de que se empiece a discutir este tema y que ya no se quede, como se lo señalaron, en la congeladora, ¿no? Que ya se empiece a hablar, que se empiecen a ver cuáles van a ser las posturas por parte de las cámaras, qué es lo que se va a intentar regular, y también es muy claro, esta Ley General de Regulación es una ley muy completa, muy avanzada. He estudiado varias leyes de regulación en otros países y la ley mexicana es técnicamente muy avanzada, regula muchas cosas y es muy interesante que ya se empiece a platicar, ¿no? Que ya la gente deje de estar en este limbo, entre si está regulada o no está regulada, porque unos sí tienen un amparo y otros no. Exacto. O sea, ¿cómo es que algunos sí pueden y otros no pueden? ¿En dónde la compro? Sí. ¿No? O sea, entonces precisamente creo que ahí es un buen punto a discutir y a dejar en claro para las personas, porque yo he escuchado a muchos que dicen, no, ya estaba legalizado, no, ya estaba despenalizado, y entonces se quedó también en esa falta de claridad cuando en 2017 el entonces presidente Enrique Peña Nieto pues pasó esta iniciativa de ley y entonces se promulga, pero tiene esa diferencia en lo de la cantidad, ¿no? De que pasará a 28 gramos y la cantidad de posesión, y se quedó en los 5. Entonces, ahí sí hubo una falta de claridad en cuanto a qué se reguló entonces, y esta nueva ley, entonces, ¿qué planteaba? Y queda la duda en que fueron muchos aspectos, pero no la cantidad, y la gente, pues yo recuerdo a partir de eso, fue en junio de 2017, pues mucha gente dijo, ya puedo, y empezaron a salir, y cuántas situaciones se dieron, o detenciones de que no entendían ni el que la portaba, ni incluso tampoco los policías, si se podía o no. Entonces sí que quedó, como dices, se fue a la congeladora y ni siquiera quedó claro lo que ya se había avanzado, ¿no? No, y finalmente realmente estas políticas inciden a primera vista en una cuestión donde limita el acceso de manera general a la sociedad, que de hecho aquí hay un tema muy polémico de marihuana para ricos, cárcel para los pobres. Porque ¿quiénes son las personas que pueden tener acceso, como actualmente se puede y se pretende, a una cuestión de uso lúdico y autoconsumo? A través de un juicio de amparo. Pero ¿quiénes pagan esos juicios de amparo? Esos juicios de amparo lógicamente cuestan, porque son conformados a través de un profesionista, a través de un conocedor del derecho, y lógicamente que también esté preparado específicamente para la cuestión del juicio de amparo. Entonces, aquí hay una cuestión de división entre personas que tienen un acceso y otras que no. Sí, y un poco lo que tú decías, Ileán, es este tema, ¿por qué había confusión? Y es lo que dicen los abogados, porque lo que se ha permitido, por ejemplo, el caso de la niña Grace para uso medicinal, por la epilepsia, por todo esto, y los ataques que ella tenía por una enfermedad degenerativa, se lo logró, pero vía amparos. Es decir, las que hemos visto han ganado unos amparos y
de todas maneras hay un tropiezo legal porque COFEPRIS, que es la encargada de regular todos los medicamentos, tiene que emitir lineamientos y tampoco los ha emitido, están en suspensión. Entonces es un tema en donde sí la familia de esta niña y los demás vuelven a solicitar que COFEPRIS tendría que ser vía legal. Y como dice el licenciado Castillo Trejo, no todas las personas tienen los recursos y el tiempo, porque implican incluso un desgaste emocional, de trabajo, económico para la persona que lo está promoviendo finalmente. Y aquí hay una cuestión también de que estas políticas prohibitivas, si bien es cierto, la cuestión legal lo promueve y lo establece como una política prohibitiva de manera administrativa, lo cierto es que tiene consecuencias penales finalmente. ¿Por qué? Porque personas actualmente están siendo detenidas en razón de cuestiones muy mínimas, es decir, te detienen en un retén, te atrapan con alguna pipa, no sé, digamos, con marihuana, ¿no? Y estamos en un país donde desgraciadamente incluso el tener eso se presta para muchísimas circunstancias un poco complicadas y que pueden incluso alterar el orden de la libertad de las personas. Y finalmente esta medida de prohibición es una medida muy desproporcional para el efecto que busca alcanzar realmente. El licenciado abogado Andrés, me gustó la parte donde dices que la invitación que hacen a discutir es eso, a iniciar estos foros de discusión. ¿Quiénes tendrían que participar en estos foros y cuáles serían, para ir empezando, para entrar en la materia, estos argumentos por los cuales es importante despenalizar? Yo creo que o regular su uso. Quienes debieran incluirse en estos foros, sin duda, son varios colectivos, organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que tocan esta temática. Específicamente también el foro médico. Es un foro que ha estado descuidado, que es más, no ha levantado la mano respecto de qué es lo que genera la cannabis en el aspecto medicinal. Hay que hablar que esta planta no nada más tiene un aspecto lúdico, también tiene un aspecto medicinal, que es el inicio de todas las legislaciones en el mundo. Todos los que están hablando de cannabis hablan primero de cannabis medicinal, para con posterioridad hablar del cannabis lúdico. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud tiene que entrar ahí. En este foro, también especialistas en materia de política pública. Creo que este es un tema que ha tenido un poco olvidado el gobierno. Hay especialistas en temas de política pública. Entonces, la regulación del cannabis es un tema de política pública que tiene que ser tratados por especialistas que tengan las habilidades y capacidades de generar números respecto de qué tanto beneficia y qué tanto perjudica en un plazo. ¿No? Eso es muy importante. ¿Qué les parece? Hacemos una pausa para retomar el tema. No se vayan, estamos aquí en Punto y Coma. Los invitamos a que participe con nosotros, mande sus preguntas, @puntoycoma_tv, @FabiGuarneros, Ilian Cedeño. No se vaya, estamos aquí en Punto y Coma. Estamos aquí en Palacio Nacional, nuestra primera parada de artistas legales, presentando un escrito dirigido al presidente de la República con intención de acelerar un poco el trámite y de discusión en las cámaras respecto de la legalización y la ley de regulación del cannabis en México. Es un tema importante, trascendente. El día de mañana tendremos la Marcha Mundial Canábica. Entonces consideramos que este escrito que tenemos a presentar trae algunos argumentos en torno a el aspecto de pacificación que maneja este actual gobierno, la necesidad de discutir estos temas lo más pronto posible y la pronta regulación de esta planta. Nosotros consideramos que como colectivo legal, que representamos artistas legales, estamos enfocados al apoyo a grupos vulnerables. En este caso, todos los días hay detenciones de personas, de consumidores, que realmente se ven en la problemática de ser incluso extorsionados o no poder contar con una correcta asesoría legal. Por ende, nosotros consideramos que ya es necesario quitar esta circunstancia de la criminalización del aspecto de la marihuana, volverlo al aspecto administrativo, porque de continuar esta situación lo que ha generado es que más y más personas en este tiempo que se está debatiendo el tema sigan siendo detenidas y objeto de vejaciones jurídicas. Este movimiento no tiene ningún interés político, es meramente legal y busca específicamente encontrar los mecanismos jurídicos correspondientes para lograr la pronta discusión de la ley reglamentaria de regulación del cannabis.
sin duda el hecho de que no esté bien especificado la permisión, legalidad, penalización o no del uso de la marihuana, pues sí ha causado dudas y también ha causado lo que mencionaba nuestro invitado de hoy, el abogado Saavedra, respecto de los daños y vejaciones que causa también el detener, por ejemplo, a una persona que cuenta con una posesión de esta hierba, y también qué derechos tiene y cómo defenderse. Pero ¿cómo va a saber los métodos o la forma de defenderse si ni siquiera existe una ley clara al respecto? Licenciado, precisamente hablábamos de eso y me gustaría comentar, ¿no?, en qué grado o a qué grado se está llegando a pues, detener a tantas personas o encontrar algún vínculo o poder procesar a alguien por esto, si también no hay algo claro. Llega el Ministerio Público y ellos tienen algo claro sobre esto, o al estar en la congeladora la ley también es entendible que ellos digan, no, pues es que ya no sé qué procede, porque no hay algo claro. Entonces, ¿cómo procede también tanto la parte legal como la parte ciudadana? Bueno, respondiendo a esa pregunta, realmente sí existe claridad legal. Es decir, si a mí me detienen con más de 5 gramos, me van a mandar al Ministerio Público y se va a iniciar un procedimiento en mi contra, ¿no? Esa claridad está. La situación es que qué pasa si me detienen y tengo mi amparo, por ejemplo, ¿no? O qué pasa el por qué van a detener a unos sí y a otros no. Hay una inequidad legislativa, ¿no? Entonces, ese punto es el que tiene que empezar a ahondar en resolver nuestro gobierno. Otra de las problemáticas que también nos hemos encontrado es que, bueno, pueden decir que lo detienen con algo, pero todos los consumidores se encuentran a expensas de un policía, que, bueno, realmente los extorsionan, sinceramente es eso, ¿no? Todos los que están consumiendo son extorsionados, les dicen que les van a poner más y las cárceles se van y se van llenando. El 60%, y esto lo dice la misma regulación del cannabis en su ley, el 60% de los crímenes que se cometen por delincuencia organizada están vinculados con cannabis, con marihuana, con esta hierba. Entonces las cárceles tienen muchas personas recluidas a través de esta situación, que ese también va a ser un problema. Como no se ha resuelto esto, ahorita ya hay una ley que ya está publicado, pero que todavía no se ha discutido, que la tienen ahí paralizada, genera que haya más y más detenciones. Entonces, al haber más y más detenciones, más gente va a la cárcel. ¿Y qué va a pasar si se diera que se cambie? Porque el objetivo de esta ley es dejar que el consumo de la marihuana, la venta, el transporte, el comercio, deje de ser un aspecto criminal, deje de verse desde el aspecto criminal para volverse al aspecto administrativo. Esa es en sí la esencia de la ley. Ya no va a ser criminal, va a ser administrativo. ¿Y qué va a pasar con todos los que se encuentran recluidos por ese mismo delito? Pues lo primero que van a hacer es solicitar el amparo para salir, en atención a la irretroactividad, ¿no? Entonces, en ese beneficio, pues, el Senado debe de estar preparado para generar los mecanismos administrativos conducentes para que estas personas que en el momento en que se cambie de penal a administrativo, pues y vayan a salir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Hay ya un caso parecido que tiene que ver con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en el 2016 se reforma y esto aperturó a que muchos reos pudieran solicitar su salida temprana, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Hicieron un juzgado especializado a nivel nacional que tarda más de un año en resolverlo, ¿no? Entonces vamos a estar pareciendo que esto se va a repetir, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la situación es que las detenciones sí están totalmente reguladas. Si a mí me agarran con marihuana, me van a detener y me van a procesar. Porque ahorita no está permitido, Lilian. O sea, ahorita nadie puede, o sea, hay un consumo mínimo que es permitido y lo que quieren justamente es que lo puedas usar. Ahorita está prohibido. O sea, a ti te agarran con marihuana más de 5 gramos, te detienen. Sí, y es precisamente por eso la niña Grace y su familia tuvieron que hacer todo un juicio para poderla conseguir, porque incluso tú no la se supone que si tú tienes más, así una bolsota de esas que luego andan por ahí, ya, ¿no?
comercialización. Si tú incluso dices que la necesitas para hacer estas ahora aguas que hacen, bueno, no aguas, como unas pociones con alcohol y para todas las sobadas y todo esto, pomadas y eso, pero tú tienes eso, te pueden detener porque no está permitido. Sí. Tú no la puedes comprar. Tú tendrías que ir al mercado negro, al mercado ilegal, con el dealer, a adquirirla. Por eso lo que están diciendo es no, quítale lo ilegal, despenalízala para que yo pueda adquirirla para usos medicinales. Hay incluso ya gomitas, ¿no? De marihuana, como si fueran vitaminas. Lo mencionaba porque conozco casos, tengo contacto con conocidos policías que me platican que al día se da mucho, arriba de 5 gramos, ya los están procesando por comercialización, aunque no los permita. Es decir, aunque ellos digan, no, pues ya son más de 5 gramos, ya eres comerciante, pasa, y entonces su proceso pues ya va con esa causal. Entonces, aunque ellos argumenten, no, es que sí puedo traer menos de 5 gramos o los 5 gramos, ya a la hora de llegar al Ministerio Público se convierten, como decimos, como mencionabas, en este país ya pasaron de tener sus 5 gramos permitidos, que en el día tienen a 10, 11 detenidos con más de 5. Igual y ni los llevaban, ¿no? O sea, ha habido casos en los que pues les dicen, se los sembraron, etcétera. Y finalmente, viene esa acusación. Sí, finalmente esto que tocaba en relación a la cuestión de la venta también hasta la fecha es una disparidad, porque si bien es cierto, la Corte hasta el día de hoy ha emitido 5 criterios en torno al autoconsumo, ha sido omisa también en el aspecto de la venta. Es decir, sí, está bien, tú me estás otorgando la posibilidad de que yo promueva mi juicio de amparo para efectos de autoconsumo, pero yo ¿cómo voy a conseguir esa hierba? ¿Cómo la voy a conseguir? También ese es un aspecto que pues, no se ha analizado hasta el día de hoy, porque es un poco ilógico incluso el intentar conseguir la semilla para sembrarlo. ¿Quién me va a otorgar esa semilla? Exacto. Esas son cuestiones que también hasta la fecha son un poco de debate ambiguas, ¿no? Exactamente. Y dentro de la materia le llamamos que son lagunas jurídicas, porque realmente no hay materia aún de estudio para eso, no se ha abierto el tema, no ha habido ningún tipo de debate entre la Corte, entre incluso el mismo Senado, la misma Cámara de Diputados, donde establezcan estos lineamientos de cómo se va a conseguir en cuestión de la venta, quién las va a vender, porque finalmente aquí va a haber una oferta y una demanda que incluso va a beneficiar económicamente en unos sectores del país. Incluso Fox ya dijo que él quiere. Exactamente. Realmente ese es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley general para la regulación y el control del cannabis, que está publicada desde noviembre de 2018 en la página del Senado oficial. Cualquier ciudadano de a pie puede meterse y leerla. Es la iniciativa de Olga Sánchez Cordero. Esa es la iniciativa. Esa iniciativa, su objetivo es precisamente esta regulación, que todo lo que tenga que ver con plantas, semillas, la calidad de las plantas, el grado de THC o de CBD, porque también hay que hablar que la planta tiene un estudio, si en México todavía no se ha cientificado de tal magnitud, en Canadá sí, en Estados Unidos sí, en Holanda también, o sea, hay estudios científicos respecto del aspecto medicinal de la planta. Entonces, todo eso tiene que ver con el gramaje o el contenido de THC y de CBD, que son 2 moléculas que contiene esta planta, que también tiene la regulación de la ley, ¿no? Entonces la ley, lo que nos está proponiendo esta ley es, vamos a generar un órgano de regulación de cannabis, en donde todos los que quieran van a poder tener sus plantas, pero vengan a registrarlas. Entonces, este órgano se va a encargar de regular toda esta situación del comercio, de la venta, del transporte, ya no como un órgano criminal, sino como un órgano administrativo. Ese es el cambalache jurídico que hace, ¿no? Ya no va a ser penal, ahora va a ser administrativo. Y con esto lo que se pretende como motivación de la ley es que, bueno, uno, ya no se exponga a los consumidores. 2, exista una regulación de algo que ya se vende, ¿no? Y digo, en algunos comentarios de ese video que pusieron, decían, no, pues es que hay cosas más importantes, yo no quiero un país de marihuanos, ¿no? Ya lo tienen, nada más que están escondidos. Sorpresa. Sorpresa. Bueno, no, ahí sí yo tengo un... A ver, Lilian, sea abogada del diablo. Sí. Porque esos sí son abogados de veras, ¿eh? No, sí he escuchado muchos argumentos como el que plantea el licenciado. De que ya existen, sí, es como en cualquier tema, como ahora que está el del aborto y todo, siempre va a haber una justificación para quien apoya o para quien rechaza alguna iniciativa. Siempre la habrá. Dice, sí hay ya quien fuma marihuana y si quiere hacerlo por motivos recreativos lo hará, ¿no? Pero sí hay una diferencia y está comprobado, apenas salió un estudio y un informe, por ejemplo en Holanda, mencionaba el licenciado el caso, ahí donde pueden consumirlo de manera lúdica,
Y es un ejemplo, para mí, como argumento, para estar en contra de esto, es un ejemplo de cómo, sí, antes la consumían, pero por supuesto, al estar prohibido en lugares públicos, pues esperaban a estar en su casa, supongamos, o a estar en algún parque donde ya sabemos que se juntan y ahí fuman, sin fin de lugares, ¿no? Lo hacían porque evidentemente tenía una consecuencia hacerlo en lugares públicos. En Holanda ocurrió esto, al permitirlo en cualquier lado, pues aumentó el consumo. Es como fumar tabaco. Si me gusta, voy fumando más. Y se permite, cada vez fuman más, ¿no? Lo vemos en cualquier lado. Entonces, sí, es problema de quien fuma, sí, por supuesto. Pero ocurrió algo, y aquí creo que entra la parte de los derechos humanos, ¿no? Que es su derecho a desarrollarse como persona, a desarrollarse socialmente y a usar lo que desee para su desarrollo como persona. Pero ¿en qué momento perjudica al otro? Al que no lo quiere. En el momento en el que, y ocurrió en ese país, en el momento en el que ya cualquier lado estaba lleno de gente, bueno, no lleno, pero sí había muchísimas personas consumiéndola y generó molestias para quien no, porque sí hubo evidencia de que aumentó 28% la incidencia en violencia de personas que tenían el efecto de la marihuana. Y 28%. También, yo quiero agregar un poco lo que dice Ilian. Había también escrito una columna que se llamaba Marihuana y ahí ponía yo un dato que encontré en el Informe Mundial sobre Drogas 2018 de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga. Y hablaba justamente de los efectos en Colorado, en Estados Unidos, que recuerden que fue de los primeros estados en Estados Unidos de la Unión Americana que empezó a despenalizar. Y decía que a raíz de la autorización del uso de la cannabis con fines lúdicos, textual lo voy a leer. Desde su legitimación, el consumo de la cannabis ha aumentado considerablemente en la población de Colorado de 18 a 25 años y mayor de 26 años, y se ha mantenido relativamente estable en los jóvenes de 17 y 18, que es un poco lo que decía Andrés. Pues ya lo fumaban, sí, porque aquí dice que ya lo mantiene estable. Pero se ha producido un aumento considerable de las visitas a los servicios de urgencias, los ingresos hospitalarios y las muertes por accidente de tráfico relacionados con el consumo de la cannabis. Aquí hay un tema, y tocando un poco el tema de los derechos humanos, como ya lo veías comentando, que es un tema de libertad. Hay una cuestión de libertad dentro de este desarrollo de la personalidad, que ya fue avalado dentro de la Corte y fue emitido inclusive un criterio que fue publicado con fecha 15 de marzo del 2019, es decir, es reciente. Dentro de esta jurisprudencia, les voy a leer un poco el título. Dice: prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público. Básicamente, los puntos que toman aquí los ministros de la primera sala establecen que básicamente las cuestiones del uso prohibitivo de la marihuana realmente no ha tenido un efecto histórico que tengamos registrado que haya beneficiado de alguna manera la cuestión de salubridad o la cuestión del orden público. Sí. Es decir, no hay fundamento que lo sostenga, que el decir que si tú prohíbes algo va a tener algún efecto. Contrario a eso, ha habido antecedentes dentro de, incluso si volteamos a ver un poco al país vecino, Estados Unidos, ¿qué sucedió en el momento que prohibieron el alcohol? Se formó el primer capo que conocemos como Al Capone, y fue el que comenzó a traficar desde Italia el alcohol y todo, y a raíz de ello se originó la violencia. Ahí me gustaría hacer una pausa, licenciado, y regresar. Tenemos que hacer una pausa, ya se puso muy bueno este debate, pero hacer una pausa y regresar en eso. Lo que yo mencionaba y ejemplificar, ¿no? El uso del tabaco, en qué momento ya ahorita hasta en lugares públicos se prohíbe. Y cómo podemos también llegar a este momento con la marihuana y lo que él dice, el alcohol. Al inicio mencionaba, también son drogas. Al volver lo analizamos. Pues antes de ir al corte platicábamos precisamente de algo que inició en el programa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la marihuana y otras drogas? Porque si bien es cierto, el alcohol termina siendo una droga y se vuelve una adicción su consumo, igualmente el tabaco. Antes de ir al corte platicaba el licenciado Castillejo con nosotros y precisamente decía en qué momento la liberación del consumo o la permisión del consumo de una droga, pues tuvo desenlace en otro tipo de delitos, de problemas sociales, y etcétera. Y ahí usted nos platicaba. Sí.
¿Esto podría ocurrir o también se ha planteado en la ley eso? O sea, no solo la parte de la despenalización, sino también pues prevenir otro impacto o daños colaterales. Claro, precisamente por eso nosotros hablábamos de quiénes son las personas que deben integrar los foros que platican respecto de la regulación del cannabis como primer paso y de otras drogas con posterioridad, ¿no? Porque ese es un primer paso, yo creo, importante. Hay que hablar primero que hace 150 años ninguna droga era prohibida en el mundo, ¿no? Entonces, el tratamiento que se daba a esto era más ritualístico. La gente usaba drogas por cuestiones de ritual, por cuestiones de medicina, por otro tipo de situaciones. Ahorita el tema está aquí en boga porque genera un aspecto social que tiene dos perspectivas, ¿no? Verlo desde la forma de es malo, ¿no? Es malo porque sí genera un consumo, ha generado más accidentes, la gente se va ahora al hospital en Colorado, etcétera, etcétera. Pero es importantísimo que los especialistas en políticas públicas empiecen a tocar estos temas, ¿no? Porque lo que sí es evidente y es un hecho, y cualquier persona que hable del tema de regulación de las drogas, que tenga dos dedos de frente, sabe que el prohibicionismo ya no es la solución. O sea, prohibir ya no es solución. Al contrario, ¿no? Nos ha metido en un problema de armas, nos ha metido en un problema de delincuencia, y no a nosotros, sino al mundo entero, ¿no? Entonces la prohibición ya no es una solución. Sé que hay temas importantes que tocar, pero yo creo que la regulación a través de una perspectiva de política pública abierta, que tenga relación con la salud, que tenga y el dato que traen ustedes en relación a Holanda, sé que el país, Holanda, dentro de la Unión Europea, es el país que menos consume cannabis. De hecho, el único lugar donde un turista puede consumir cannabis en Holanda es Ámsterdam. Y párale de contar. Paraíso. Y todos los demás, no. Entonces, el prohibicionismo sí genera, por un lado, motiva la delincuencia, porque como es prohibido, la gente que lo vende, que lo consume, que lo hace, pues regularmente pues, se considera como de la delincuencia, ¿no? Entonces, dar el salto de la criminalización al aspecto administrativo no nada más es un salto jurídico, es un salto social. Es un salto social que busca precisamente evitar que se relacione al consumidor con el delincuente, ¿no? Entonces, esta situación, el consumidor y el delincuente, para muchas personas en México es más o menos lo mismo, ¿no? Quien consume no va a robar porque necesita su droga. Bueno, si el Estado prevé esa situación, que también prevea los mecanismos de salud conducentes para el cuidado de las personas que tengan algún tipo de adicción, ¿no? En una política. ¿Estamos preparados para afrontar en materia también de salud el aumento del consumo del... Lo que voy a decle es que dinero hay, ¿no? Eso es un hecho, y se está ahorrando muchísimo. Ya hubo recortes. Hubo recortes al sector. Pero sí hay que darle un tratamiento desde la perspectiva de salud y ya no criminal. Ese es el punto. Creo que eso ya como experiencia, no nada más nacional, sino internacional, nos ha dejado Uruguay, nos ha dejado lo mismo Portugal, que acaba de regular todas las drogas. Todas. Y ahora el Estado es el que provee, el que cuida, el que está al pendiente de su ciudadano, ¿no? Exacto, porque necesitamos eso. O sea, ahora que está la discusión más bien, que tendría que tener la discusión ya el Congreso, porque incluso hay un fallo de la Corte misma que le dio un plazo, yo no lo tengo a la mano, el plazo que le dio la Corte, tiene que el Congreso cumplir, porque de hecho si no acata ese plazo cae en... Precisamente ese plazo del que estás hablando se refiere específicamente a la inconstitucionalidad de la norma que establece la Corte. Ese plazo ronda los 90 días, en cuanto el Congreso de la Unión tiene la obligación de establecer, ya sea o derogar esos artículos, o de alguna manera van a dejar de tener vigencia de manera automática. Es decir, ya desde que se publicaron estas jurisprudencias que yo les estaba comentando hace un momento, también aquí hay un tema muy interesante respecto de lo que comentaban de los accidentes y toda esa circunstancia, y también ese tema fue analizado dentro de la misma Corte, porque aquí establecen que las prohibiciones son unos actos genéricos que están ahora sí que
vulnerando el derecho de la libertad. Y ahí es donde regresamos al tema de los derechos humanos, que el libre desarrollo de la personalidad, pero ustedes se preguntarán, ¿en dónde se encuentra velado ese derecho? Realmente las políticas públicas no encuentran así de manera expresa que digan, no, pues el artículo tal de la Constitución habla acerca del libre desarrollo de la personalidad de manera escrita, así específica. No, ahora sí que este derecho humano emana del artículo 1 sobre las libertades, sobre espacios vitales y sobre espacios de una esencia donde procuran la libertad de la persona en todos sus aspectos, incluso el aspecto de la personalidad. Porque un Estado no puede prohibir el hecho de cómo tiene que ser una persona. Finalmente es una cuestión desproporcional que se está imponiendo. Y volviendo un poco a lo del criterio, hay una parte del criterio que me gusta mucho donde tratan los temas de la seguridad y de la seguridad del orden público, que dice lo siguiente: en efecto, el sistema de prohibiciones administrativas configurado por los artículos impugnados prohíbe una clase genérica de actos, mientras que una medida alternativa podría implicar únicamente prohibir una subclase más específica, que podría ser como el hecho de que si tú estás consumiendo o estás bajo los efectos de este estupefaciente, se te prohíba manejar, se te prohíba hacer uso de mobiliario peligroso, ¿no? Exactamente. Entonces, sí está establecido dentro de estas normativas y dentro de los criterios que está emanando la Corte, y finalmente no es como que algo que se queda limbo, que digan, bueno, sí, pero ya te has permitido autoconsumir, pero ¿qué va a pasar con las demás personas? Finalmente sí se está verificando ese tema, pero ello no es tema, ni siquiera justificación para que se prohíba de manera general. Sí, una subclase, sí, pero no una suprainclusión de este tema que finalmente te restrinja que tú puedas hacer uso de esta hierba. Y pues sí, decir esto que pues en esta discusión, es un poco lo que iba, los congresistas están obligados a, como nos lo decía al principio el abogado Andrés Saavedra, están obligados a escuchar en estos foros a todas las partes. Y en el tema de salud, él ya lo dijo, en la parte médica, desde las dos vertientes, desde la medicinal y desde la parte de las prevenciones y del tratamiento que se tiene que dar para las personas que ya cayeron en adicción. Y desde el punto de vista de la educación, para prevenir y hablar de los riesgos de un exceso o un abuso en el consumo. Y a los expertos en seguridad para que hablen desde el punto de vista de cómo se contienen estos niveles de violencia, que es también lo que nos está matando en el país. Así que vamos a hacer una pausa con esta reflexión. Hay muchos comentarios. Siga participando en Punto y Coma. Regresamos. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Punto y Coma. Ahorita vamos a leer sus comentarios y dentro de estos hay un tema. Quedamos en que este debate tiene que ser desde muchos ángulos, desde diversas perspectivas, tocando todos los enfoques, y en esto tú querías participar, abogado Saavedra, pero también incluir esto de imponer impuestos, precios de garantía para los productores. Acuérdense, Fox ya levantó la mano. Claro. Sí, esa vez es un poco lamentable que algunos personajes que han estado involucrados en la política pretendan abanderar este tipo de movimientos, ¿no? Porque es muy cierto también que la marihuana que se siembra en México, que siempre hemos tenido una relación con esta hierba, o sea, es una relación histórica que se tiene en nuestro ADN, es de muy buena calidad, ¿no? Entonces hay que hablar, eso es muy cierto, ¿no? Por el alto contenido de CBD que tiene nuestra marihuana, lo dijo la secretaria de Gobierno, y entonces realmente el tema económico no puede dejarse de lado. El tema de las drogas en sí es un tema multidimensional, que tiene aspectos de salud, aspectos de seguridad, aspectos de gobierno, aspectos económicos, y entonces hay que hablar muy claro. Ya desde el año pasado, a principios de este año, está cotizando en la bolsa la primera empresa canadiense que se dedica a la venta de cannabis. Lo exporta a Alemania, a Europa, en donde ya está certificado con los médicos que tiene un aspecto benéfico para la sociedad. Hay que hablar que las drogas no se miden desde la perspectiva únicamente negativa. Todas las drogas también tienen una perspectiva positiva. Pueden dar tranquilidad, pueden dar satisfacción, pueden aliviar algún tipo de síntoma. Entonces, las drogas tienen varias perspectivas. Y México, como potencia en siembra de marihuana, se está perdiendo del oleaje global en torno a este tema, ¿no?
Entonces, mientras nosotros no regulemos esto, el gobierno tampoco puede tener impuestos al respecto, ¿no? Todos los países que han regulado lo hicieron primero en el ámbito local, tanto Canadá como Estados Unidos, y el primer día se acabó la marihuana, ¿no? Se acabó la marihuana. La gente se consumió toda la que había en ese momento en el estado y hubo que consumir más a pesar de que tenía precios muy elevados que le convienen al gobierno porque empieza a generar un sistema tributario que la misma ley también maneja. Esta ley que hizo la exministra es una ley muy avanzada, ¿no? Entonces sí maneja este aspecto multidimensional, maneja el aspecto de la agricultura, maneja el aspecto de las cooperativas, del uso industrial, ¿no? de la marihuana. Entonces la ley está totalmente preparada para que empiece a ser discutida. Aquí la cuestión es que mientras no sea discutida, todos los que se encuentran inmiscuidos en este tema, pues se encuentran en un limbo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta materia de los impuestos, pues igual podría ser una opción. Si ya pusimos impuestos al azúcar, a los productos procesados, a los productos con altos contenidos calóricos, pues ya hay un impuesto mayor al tabaco, entonces que son los llamados IEPS, impuestos especiales a productos y servicios, pues quizás podría ser una manera no de prohibir como estamos hablando, sino de inhibir, ¿no? Y retomar el tema, abogados de la educación, porque yo ayer le comentaba a una persona de este tema y yo le decía, es que yo voy a ser la abogada del diablo porque me pasaba como Ileana al principio, de que yo como mamá no me encantaría, y se los digo honestamente, que en la esquina o a 2 cuadras hubiera una tiendita de marihuana. Pero la respuesta que me dieron y me dejaron callada fue sí, prefieres entonces que se la venda el dealer. Entonces ahí tiene que ver este asunto, ¿no? Pues sí, en todo caso que esté regulada y nos toca como padres, como sociedad, que creo que eso es otro punto. Enseñarle a que no la consuman, ¿no? Tal vez, ¿no? No, de hecho la regulación del cannabis en Canadá, el motivo de su ley, o sea, si uno lee la motivación, es diferente a la de México, ¿no? México quiere regular la marihuana desde el aspecto de la seguridad. Canadá en su regulación de la marihuana dice que la quiere regular porque están teniendo acceso a ella menores de edad. Entonces dice, ¿sabes que yo no quiero que mis menores de edad tengan acceso a la marihuana porque no están listos? ¿Qué me conviene hacer? Vamos a regularla. Y así yo sé que todos los lugares donde se venda, que los controla el Estado, también los de alcohol, también es muy interesante esa política pública canadiense, que tanto el alcohol como la venta de marihuana la controla el Estado, restringe la venta a menores. Entonces, ese es un punto también interesante, ¿no? Que al Estado poder empezar a controlar la venta, la comercialización, también empieza a controlar las cifras de consumo. Sí, abogado, y sería importante también puntualizar que antes de que saquen de la congeladora esta ley y la vuelvan a debatir, pues sí cuenten con todos los especialistas en cada materia, ya decía Fabi, uno en salud, un representante de COFESE que también tendría que ver, ¿no? ¿Quiénes van a poder monopolio? Exacto, ajá, y que después no haya uno que solo acapare el negocio y después surja uno que quiera meter marihuana mentolada, ¿no? Y así se sigan. Entonces sí creo que tenemos que hacer una pausa, pero al volver vamos a hablar de eso, ¿no? Los actores que deberían participar en este nuevo debate para poder ya tener ya una ley fuera de esa congeladora, ¿no? Volvemos. Quiero agradecer sus comentarios, aquí tengo en la mano los dos, porque uno por Twitter. Muchas gracias, dice, las autoridades y sociedades mojigatas deben dejar de esconder la cabeza como las avestruces. Es tiempo de encarar el tema de la regulación de la marihuana. Y del otro lado, en Facebook, la parte contraria. Hola, buenos días. Pues conforme hemos visto en su actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice, cualquier cosa que mate, enferme, dañe, perjudique o lastime la dignidad o física de una persona para una mejor manipulación y control de ella es un derecho humano. Que es lo que yo les decía, es un tema muy polémico y por eso, para concluir, Andrés Saavedra y Carlos Castillejo nos van a dar como un mensaje final. Bueno, este tema hay que verlo siempre desde muchas perspectivas. El mensaje tiene que ver con estar abiertos. Realmente es un tema que requiere la apertura, primero, de que la prohibición en estos 100 años nos ha dejado una lección, muchos miles de muertos, ¿no? Entonces la prohibición no es la solución, vamos a entrar a una nueva etapa en donde hay discusión, en donde debe de existir actores que tengan conocimiento en política pública
Este tema es un tema de política pública por su multidimensionalidad y que sin duda el escrito que nosotros presentamos busca incentivar al Estado de que existe una manera distinta de solucionar los problemas que con los militares. También se puede con la regulación. Abogado Carlos, nada más diga adiós y dónde los pueden encontrar. Sí, pues miren, nosotros estamos en Facebook como Artistas Legales, nos pueden encontrar dentro de esa página, tenemos temas muy interesantes, ahí estamos estableciendo de nuestros asuntos que estamos llevando a cabo, dentro del ámbito jurídico también tocamos temas muy relevantes donde se ve inmiscuida la sociedad y todo ello. Uno de ellos es precisamente el de la marihuana. Y como para ya finalizar esto, solo decir que todo empieza con un paso. Y el primer paso para comenzar con la regulación del cannabis es el reconocimiento del Estado sobre la facultad de las personas a que sean como quieren ser. Okay. Ese va a ser el primer paso y de ahí continuar con lo demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Quédese en Excelsior Televisión con Martín Espinosa y Atalo Mata. Que tengan un excelente viernes.